Buenas tardes, jóvenes, espero que estén muy bien. Yo soy Maite y antes de empezar la reunión de esta semana, me gustaría compartirles un versículo mediante el cual Dios me ha estado hablando durante mucho tiempo y más aún con todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia y todo. Recordarme y recordarnos que Él está con nosotros siempre. Me gustaría que me acompañaran a Daniel 3:28. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dios nos habla de cómo hay que entregarnos a Él, entregar lo que somos, entregar nuestro camino al plan perfecto y al propósito perfecto que tenga para nuestras vidas, entregarle nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, pensamientos y nuestro presente y nuestro futuro y todo lo que somos, dejarlo que Él guíe cada uno de nuestros pasos, porque separados de Él nada podemos hacer. Recordarnos que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible, y que a pesar de todas las dificultades que podamos estar pasando, de económicas, de desempleos, todo, Él pues tiene un camino para nosotros, tiene un propósito, y que a pesar de todo esto, Él no nos deja, Él no nos deja solos, Él no nos desampara. Tenemos a un Dios que está con nosotros siempre, en cada momento de nuestras vidas, y un Dios fiel, que cada cosa que inicia la va a terminar. Que Él, así como nos ha traído hasta donde estamos, nos va a guiar. Si nosotros le permitimos, Él nos va a guiar a donde Él quiere que estemos, para servirle y adorarle siempre. Me gustaría orar. Señor, primero que nada, te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de los que te conocemos y de los que aún no. Señor, alcanza los corazones de cada una de estas personas. Te pido por la salud de todos nosotros, Señor, que nos libres de todo este virus, de nuestras familias, y de la recuperación por las personas que ya han contraído el virus. Te pido, Señor, por la firmeza de nuestra fe, Señor, que no nos dejemos vencer o nos dejemos caer, Señor, en las redes del diablo y de lo que Él nos quiere hacer sentir, Jesús. Te pido por toda esta incertidumbre, Señor, por los malos pensamientos que las personas podamos tener ante todo esto, Jesús. Te pido por el miedo y te pido que cada día nos recuerdes que tú estás con nosotros y que no nos vas a dejar ni desamparar a pesar de todo esto en el mundo, Señor, que tú eres más fuerte que toda esta pandemia y que todo lo que pueda pasar, Señor, que tú proveas y veas, Señor, por todas las familias, Señor, que pasen por alguna dificultad, que cuides de todas nuestras necesidades en el nombre de Jesús, que este momento, Señor, sea de bendición y de conexión para nosotros, que no permitas que nada de esto afecte en la relación que tengamos contigo, Señor, porque tú eres más fuerte y más grande que cualquier otra persona. Que nada nos impida adorarte y conocerte cada día de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todo
Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él
Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta reunión de jóvenes. Les mandamos un fuerte abrazo, mi esposa y yo. Siempre digo lo mismo, pero les amamos mucho. Sabemos que estás al pendiente de cada prédica, de cada enseñanza que tiene el Señor para ti. Y nos da tanto gusto que tu corazón arda por la palabra, que tú quieras escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Y hoy, como siempre, como cada sábado, con cada persona, con cada invitado que tenemos, siempre hay una muy buena palabra de edificación para nuestra vida, para fortalecer nuestra fe. Y hoy también es un día de esos. Hoy tenemos una palabra nueva para que tu corazón arda cada día más y seas enamorado más por el Espíritu Santo, para amar más a Dios, a Jesús, y honrarlo y glorificarlo cada día más. Vamos a hablar hoy de algo padrísimo, de lo que Dios hace en nuestras vidas y nos aviva más a Él, a su palabra, para ser un templo santo, un templo del Espíritu Santo de Dios, un templo que nació, una idea que nació en el corazón del Padre y que fue hecho a través de la vida de Jesucristo, a través de su obra redentora. Pero todo esto inició desde que Jesucristo empezó la manifestación de Él mismo, y empezó en su bautismo. Vamos a ver cómo fue bautizado Jesucristo. Vamos a Mateo 3, Mateo capítulo 3, versículo 13. Ahí empezamos. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos la justicia, toda justicia. Y entonces le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos acercas, Señor, con tu amor y nos das oídos para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos de ti y tú nos das pan de vida, pan eterno, palabra de vida que alimenta nuestra alma y nos hace ser más que vencedores en cada circunstancia que nosotros pasamos, porque tu palabra nos alimenta y nos llena de poder y nos llena de valor, de dominio propio, para cumplir tu propósito en esta tierra, en esta vida, Señor. Ponemos en tus manos este momento y abrimos nuestro corazón a ti, alzamos nuestra alma a ti, Señor, al cielo, para que tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones como tierra fértil, como una semilla que dará fruto al 100% en cada situación que nosotros pasamos, Señor. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padrísimo esta enseñanza acerca de cómo fue bautizado Jesús, cómo describe Mateo lo que aconteció cuando Jesús fue bautizado por Juan. Los cielos se abrieron, dice el versículo 17, y los cielos se abrieron, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me llamó mucho la atención esto. Y después, al preguntando al Espíritu Santo acerca de cómo es que tuvo Dios Padre complacencia de Jesús. Jesús ya había vivido 30 años, aproximadamente, tenía 30 años el Señor Jesús, cuando fue bautizado. Y fue bautizado en agua, en el río Jordán, y se abrieron los cielos, y vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Te imaginas cuánta gente vivió alrededor de la vida de Jesucristo? ¿Cuánta gente vio las obras de Jesucristo antes de que Él se manifestara, antes de que aconteciera este bautismo del Espíritu Santo?
y para que los cielos se hayan abierto y una voz del cielo del Padre manifestara y declarara: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ha de haber sido un acontecimiento increíble. Imagínate, el mismo Juan dijo: tú quieres que yo te bautice, tú debes de bautizarme a mí. Yo no sé qué vio Juan en la época en que conoció a Jesús atrás, pero debió haber visto un testimonio muy, muy ejemplar, lleno de honra a Dios Padre. Jesucristo conocía las Escrituras, Juan conocía las Escrituras, mucha de su familia, que eran judíos, conocían las Escrituras. Y para haber sido parte de este acontecimiento, en donde los cielos se abrieron y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, haber sido algo tremendo. ¿Cómo habría vivido Jesús 30 años antes para que Dios declarara: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia? Sabemos que era el Mesías, sabemos que era el elegido por Dios, sabemos muchas cosas, sabemos lo que habló las Escrituras acerca del nacimiento de Jesucristo, pero ya después de una cierta etapa ya no se habla nada hasta que acontece las bodas del Caná, hasta que se empieza a dar toda esa manifestación del Hijo del Hombre para que las obras de Jesucristo sean manifestadas en espíritu y en gran poder. Pero todo lo que no sabemos, podemos decir que fue una vida llena de honra. Todo lo que no sabemos de Jesús, podemos decir que fue una vida llena de honra al Padre. ¿Sabes por qué? Porque para haber vivido esto y para haber escuchado que el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es porque realmente hubo una vida llena de honra a Dios a través de la vida de Jesucristo, mucho antes de la manifestación de Jesús en esta tierra. ¿Cómo complacemos a Dios? ¿Cómo es que lo complacemos? ¿Cómo es que Jesús sabía que tenía que complacer a Dios? Pues fíjate que en Proverbios 1:32, podemos ir ahí, en donde nos dice, Proverbios 1:32, dice: porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Jesucristo conocía este versículo. Era parte del Pentateuco que ellos leían y escudriñaban y meditaban en la palabra. Y Jesucristo sabía: la complacencia de los necios los destruirá. O sea, quien no hace la voluntad del Padre se complace a sí mismo. Y esa complacencia de esa necedad, de esa persona, lo iba a llevar a la destrucción. Complacernos a nosotros mismos no es el camino de vida, no es el camino del que hablaba el Pentateuco. No es un camino donde Dios dictaba un mandato, donde Dios dictaba qué era lo mejor para nosotros y no se llevaba a cabo. La confirmación de que Jesucristo fue complaciente para el Señor era una confirmación de que Jesucristo había tenido una vida llena de complacencias a su Padre, hacia todo lo que él había vivido y experimentado hasta ese momento. Y le plació al Padre hablar y declarar y confirmar lo que Jesucristo hasta ese momento había hecho. No sabemos mucho, todo el mundo decimos: bueno, ¿y por qué no viene en la palabra? Pues no lo sabemos por qué no viene, pero para nosotros debe ser suficiente el que el Dios Padre haya dicho: este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Con eso nos basta para confirmar que Jesús llevó una vida de honra hasta ese momento durante sus anteriores 30 años. El propósito de la obra redentora de Jesús fue salvarnos de la muerte eterna. ¿Pero por qué y para qué? La obra redentora está basada en el versículo de Juan 3:16. Recordamos Juan 3:16, todo el mundo lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio el Padre a su Hijo amado para un sacrificio vivo, un sacrificio en el que se iba a convertir Jesucristo en una piedra angular de un nuevo templo, de una nueva forma de honrar al Padre.
Y si consideramos que Jesucristo no hizo nada para complacerse a sí mismo ni a los demás, sino para honrar al Padre, podemos ver cómo Jesús establece un nuevo templo, una nueva iglesia, una nueva era, una nueva normalidad. Porque antes había templos, ¿recuerdan? Había templos que fueron hechos 2 templos antes de que Jesucristo viniera, y esos 2 templos fueron hechos de piedras preciosas, de madera, de acacia, de tantas cosas preciosas que hubo en ese tiempo. Tal vez donaciones de dinero, donaciones de oro, donaciones de madera del Líbano, todo eso que hablamos, que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de cómo fue hecho el templo, el primer templo de Salomón, y después cómo fue reconstruido por Zorobabel, y todo lo que pasó, todo alrededor, fueron templos hechos de piedras, pero de piedras y materiales muertos, materiales que no tienen vida. Pero Jesucristo venía a establecer una nueva normalidad. Tan coloquial ahora es esa palabra, ¿verdad? Ahora hablamos de una nueva normalidad. Pues esto no se inventó hace 6 meses que está lo del coronavirus. Las nuevas normalidades fueron establecidas por Jesucristo en la nueva era de templos vivos, de piedras vivas que iban a estar honrando a Dios Padre Todopoderoso. Por eso los cimientos que hizo Jesucristo a través de su propia vida, a través de la vida de honra hacia su Padre, generó que los labios del Padre se abrieran y dijeran: es mi Hijo amado y tengo complacencia en él. Cimientos de 30 años que estuvieron trabajados por nuestro Señor Jesús, y diciendo: esto lo hago para tu honra. Esto también a los 3, 4, 5, 10, 15, 18 años, 21 años, a tu edad joven, el Señor Jesús estaba trabajando arduamente en hacer frutos de justicia, obras correctas delante de Dios, que generaban todo el cimiento. Los cimientos no se ven en una construcción. El templo santo no se ve. Todos esos cimientos, antes de la manifestación de la vida pública de Jesucristo, fueron hechos en estos 30 años a través de la vida de Jesús. Por eso nuestro camino en la fe, mientras Dios nos pone a servir, y durante el servicio también es importante, que ahí donde nadie nos ve, todos esos cimientos, toda esa obra, todas esas obras que nadie ve, pero el Dios Padre sí lo ve, son los cimientos que nos pueden decir: ¿estamos complaciendo a Dios o no lo estamos complaciendo? Los primeros templos fueron hechos, como ya lo dije, de materiales muertos, inertes, no tenían vida. Pero Jesucristo vino a dar una nueva normalidad. Ya no va a ser con materiales muertos, ya no va a ser con piedras muertas. Ahora voy a generar un templo santo a través de mi vida y voy a enseñarles cómo se honra a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a Juan 2:13. Fíjense lo que pasa. Donde Jesucristo habla con toda la gente, se enoja con toda la gente, porque el templo de Dios, hecho de piedras inertes, de piedras con manos de hombres, con obras perfectas o obras buenas, bondadosas de parte de todo el pueblo, en donde posiblemente su corazón estaba desviado, pero sí querían dar dinero, sí querían dar para lo material, para que se viera que yo sí estoy aportando al templo, para que se viera que yo sí estoy haciendo algo. Obras vanas, trapos de inmundicia, como dice la palabra, pero su corazón estaba alejado de Dios verdadero. Pero Jesucristo viene y da unas nuevas reglas. Fíjense lo que dice en Juan 2:13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, como diciendo: ¿qué autoridad tienes para decir esto? ¿Y cuál es tu motivo principal? Y dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado todo este templo por manos de hombres y con tantas cosas, como diciendo, tanto que costó y 46 años de tiempo, y tú en 3 días lo vas a levantar. 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No lo entendieron en ese momento, menos los fariseos. Estaban ardidos de celo por lo que ellos habían hecho, porque sus obras lo habían hecho. Pero Jesucristo estaba hablando de un templo santo, de un nuevo templo, en donde los cimientos ya habían sido construidos. Y después de que Jesucristo fue bautizado, en ese momento lo llena de poder, de gracia y de poder para hablar con toda autoridad, con esos cimientos de autoridad, hablar con toda autoridad y hacer la obra perfecta y redentora de toda la crucifixión, hasta su crucifixión. Sanó enfermos, curó leprosos, liberó endemoniados, tantas obras que hizo el Señor en poder, porque había unos cimientos de gran honra para el Señor. Había establecido una nueva era, una nueva normalidad, una nueva forma de honrar en espíritu y en verdad al Padre. Su propia vida era testimonio fiel de que Él era una piedra viva. Ya no eran piedras muertas, ahora era una piedra viva el Señor Jesús. Y establecía lo nuevo, lo sagrado, lo perfecto, para poder llegar al Padre, al corazón del Padre. ¿Sabes? Tal vez es importante que lleguemos al cielo, pero agradar al Padre es otro boleto. Es una nueva normalidad que Jesucristo había establecido. Vamos a ser salvos en Jesucristo, pero esa salvación está dictaminada o está ejemplificada en una vida de honra al Padre. De eso se trata, de ser piedras vivas, de que seamos piedras reales, no muertas, no templos muertos en donde damos dinero, apoyamos en obras, etcétera, pero nuestro corazón está desviado. Eso no es lo que realmente Jesús nos vino a enseñar. Jesús vino a enseñar que tenemos que ser piedras vivas, templo santo, templo de honra completa, con cimientos que realmente honran al Padre. Pregunta: ¿los cimientos de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida, honran al Padre? Ahí en el lugar oculto, ahí en la oscuridad, donde no quieres que se meta ni la luz de Dios a tu vida. Medítalo. Tenemos que aprender del Señor Jesús y de saber que tenemos que buscar la complacencia del Padre. Tú y yo, toda la iglesia. Se habla de muchas bendiciones, se habla de que Dios nos restaure, se habla de que Dios... Pero el verdadero evangelio es el arrepentimiento genuino en espíritu y en verdad. Es saber que estamos mal, es saber que no valemos nada sin el Señor Jesús. Es saber que sin su Espíritu Santo y sin oración continua y sin estar leyendo la palabra y meternos en adoración continua hacia el Señor como sacrificios vivos y piedras vivas para generar un templo santo para Él, es en vano todo lo que hagamos. Tenemos que alinearnos a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Él es la piedra angular. Ahorita lo vamos a leer. Y después a Pedro le dice: tú eres Simón, y desde ahora te vas a llamar Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijo: ok, ya marqué yo el estándar, yo soy la piedra angular, yo soy el que dicto cómo deben de ser las cosas, para que entiendan y comprendan cómo debemos de honrar al Padre. Ahora, tú, Pedro, a pesar de tus errores, a pesar de que eres imperfecto, a pesar de que me vas a negar, a pesar de muchas cosas que el Señor Jesús sabía que iban a pasar, le dijo: en ti voy a construir mi iglesia. A partir de ti, tú serás la primer piedra humana, por así decirlo. Era la piedra celestial, era la piedra que venía del cielo. Era la preciosa salvación que venía a través de la vida de Jesucristo, que mostró, siendo hombre, cómo honrar al Padre. Y Pedro era la piedra, el inicio de una piedra humana que iba a ejemplificar todo lo que aprendió del Señor Jesús. Y fíjate cómo en Primera de Pedro
cómo el mismo Pedro lo entendió y lo declaró en las Escrituras. En primera de Pedro 2 dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues se encuentra en la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Esto había sido hablado en Isaías 28:16, pero aquí Pedro lo estaba citando nuevamente para decir, está escrito, pues se encuentra en la Escritura. Y el versículo 7, este precioso valor es pues para nosotros los que creéis, pero los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y por ello estaban destinados, para ello también estaban destinados. ¿Sabes? Tenemos que tener temor de Dios. La palabra de Dios nos corrige y nos dice, aquí estás mal, aquí también, y aquí también. Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que corregir. Hay un consuelo de que tenemos esperanza en Él, efectivamente, pero tenemos que ser muy cautelosos con todo lo que hagamos, sabiendo que tenemos que ser piedras vivas. Dice Efesios 2, 20, 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes eran piedras muertas, ahora somos piedras vivas en las cuales nos hace vivo el creer en Jesús, el aprender de Él, en su palabra, para poder ser un templo santo. Hubo un famoso arquitecto en el siglo XX de familia judía llamada Louis Kahn. Y él decía que una piedra quiere ser algo importante. Y cita muchos edificios y muchas cosas de sus obras, de sus diseños que él hizo. Y que también comentó algo, que la elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. Ahí te va, la elección de la estructura, la elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese espacio. ¿Sabes? Como piedras vivas, Jesucristo nos ha escogido. Dice, pero la elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz. Nosotros vamos a reflejar la luz que queremos reflejar en el mundo. Y debemos de pedir al Espíritu Santo que podamos reflejar la luz de Jesús para dar forma realmente a lo que queremos dar forma, que es un templo santo de Dios, un templo que lo honre y lo alabe. Todos queremos ser algo importante en nuestras vidas, ¿a poco no? ¿Quieres ser algo importante? ¿Quieres estar tal vez en la Fórmula 1? ¿Quieres ser un ingeniero de esos, de los que hacen grandes cosas? ¿Quisieras estar en la NASA? Quisieras hacer muchas cosas como joven, grandes sueños tienes en tu vida y está bien, pero sabes, quieres ser algo importante, ya lo eres. Jesucristo te ha llamado para ser, el Dios Padre te ha definido para ser una piedra viva, aprendiendo de la piedra angular que es Jesucristo. Conozcamos de Jesús, imitemos todo lo que Él hizo, aprendamos de Él, oremos al Espíritu Santo para que sea manifiesta esa luz en nosotros y podamos reflejar lo que realmente somos, ese llamado tan grande y tan maravilloso que tenemos como iglesia para ser una piedra viva, no una piedra muerta que solo da obras de dinero, ¿sabes? Como hijos, yo soy padre y cuando mis hijos me dan un regalo, lo acepto y digo, qué padre, gracias. Pero cuando nuestros hijos nos honran con sus propias vidas, es otro boleto. Es otro boleto. Está bien que diezmes, está bien que obres en la obra de Dios. Está bien que te metas ahí con Él, a su obra, clases de niños, limpiar mesas, acomodar sillas, muchas cosas que puedes hacer. Pero Dios no quiere eso. El anhelo de su corazón es tu vida, es mi vida. Es que seamos piedras vivas, que podamos
honrar al Padre como Jesús lo hizo. Como padre humano te puedo decir que me complazco más cuando mis hijos me honran con su propia vida, con lo que ellos son, no con sus regalos. No me hace tan feliz un regalo, yo siendo humano, como la propia vida de mi hijo. Y así volteo y voy al Padre y digo, perdóname, Señor, porque no te he honrado como tú te lo mereces. Como tú, porque Jesucristo fue a la cruz, tu Hijo amado fue a la cruz y nos dio tanto que no lo he sabido valorar. Y Espíritu Santo, ayúdame en esa oscuridad que yo tengo para que tu luz ilumine esa oscuridad y se aleje la oscuridad de Satanás, de lo que yo hago con mis obras, y que tu luz admirable refleje y que todo el mundo vea lo que tú has hecho en mí, lo que sigues haciendo. Algún día vamos a estar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Fíjate lo que dice Efesios 4:13, ya para terminar. Ese proceso continuará, Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La medida de Cristo. La medida de Cristo. ¿Qué tan chaparritos estamos? No lo sé. Todos tenemos diferente crecimiento en el Señor. Pero sabes, Él nunca nos deja. No seamos piedras muertas que no glorifican al Padre. Seamos piedras vivas, piedras que realmente alegren el corazón del Padre y honren la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Debemos de ser piedras vivas, piedras no de un templo como los de antes. Estamos en una nueva normalidad, estamos en una época de gracia desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, en donde el Espíritu Santo llegó en tiempo de Pentecostés, y todo ese poder que sí tenemos para salvarnos en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, y no caer en pecado, no caer en muchas cosas que nos apartan de Dios y que nos hacen piedras muertas. Seamos piedras vivas, piedras santas, como lo aprendimos del Señor Jesús, desde los cimientos, desde donde nadie nos ve, hasta nuestra vida pública, pero tenemos que ser completos, que tenemos que ser íntegros para el Señor. El pecado, prohibiciones, es tiempo del pasado. Esas leyes y prohibiciones son para piedras muertas. Es la antigua normalidad. No hablemos de eso. Hablemos de lo que debemos de ser en el Señor y valorar lo que debemos de valorar y honrar lo que debemos de honrar, que es la vida de Jesucristo, que la pagó por nosotros y le debemos tanto, tanto. Y nos debe de doler nuestro propio pecado. Frutos de arrepentimiento, frutos de justicia en el Señor. Tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nos muestre cómo debe de ser su iglesia, cómo debemos de ser como piedras vivas, y que la luz de Jesús alumbre nuestros corazones para cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón lleno de vida y de amor por Dios y por todo lo que Él ama. Dios te bendiga. Esto es lo que hoy tiene el Señor para ti. Lo puse en mi corazón primero. Me emociono tanto porque el Señor me habla primero a mí, pero yo sé que también es de bendición para ti. Dios te bendiga, te amamos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, mi esposa y yo y toda mi familia, y que sigas creciendo en el Señor para estar a la altura del varón perfecto de acuerdo a su voluntad y propósito. Te amamos mucho. Dios te bendiga. Déjanos ver lo que entristece tu corazón. La iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor,
y coronas te doy. Me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Oh, eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Cantaré de tu gloria.